Hola y bienvenidos a esta lección. A continuación vamos a estudiar el tema de enumeraciones en Java. ¿Están listos? ¡Vamos! Bien, vamos a cerrar cualquier proyecto que tengamos abierto, damos clic derecho y Close. Y vamos a crear un nuevo proyecto. Damos clic en File, New Project. Seleccionamos Java with and, Java Application. Y este proyecto se va a llamar Enumeraciones. Lo depositamos en la ruta de cursos Java Programación. Damos clic en Finalizar. Y vamos a crear una clase llamada Enumeración. Una enumeración es un tipo similar a una clase, pero es una clase particular, que contiene varios elementos. Y por ello se le conoce como enumeración, ya que va a contener varios elementos definidos dentro de esta enumeración. Bien, vamos a crear una clase de tipo enumeración. Damos clic derecho, New. De momento vamos a crearlo como una clase de Java normal. Así que seleccionamos Java Class. La enumeración se va a llamar días. Y lo depositamos en el paquete de enumeración. Damos clic en finalizar. Y la diferencia para empezar con una clase y una enumeración es que en lugar de utilizar la palabra reservada class, vamos a utilizar la palabra reservada enum. Así que esto es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a crear una enumeración, ya que vamos a tener varios elementos dentro de esta enumeración. En este caso va a ser la enumeración de días de la semana. Así que esto es lo primero que vamos a hacer, cambiar la palabra class por la palabra enum. Obviamente también nuestro IDE nos puede ayudar para crear un tipo de enumeración, pero si por alguna razón nuestro IDE no tiene esa funcionalidad, entonces simplemente podemos crear una clase normal de Java y posteriormente cambiar el nombre de class por enum. Y ahora vamos a agregar los elementos de esta enumeración, los vamos a separar por coma. Así que vamos a poner el primer día de la semana, en este caso ponemos el día de lunes. Lo interesante de los elementos de la enumeración es que por default son elementos públicos, estáticos y finales. Así que todos los elementos que agreguemos en una enumeración son constantes en Java. Recordemos que una constante es pública, estática y final. Así que en este caso la constante de lunes es parte de la enumeración de los días de la semana. Ahora agregamos separado por coma el siguiente día, que es el día de martes. Y así continuamos con los demás días de la semana. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ahora, normalmente las enumeraciones nos van a servir para definir precisamente este tipo de datos, ya que para agregar atributos a una clase sería más tedioso agregar este tipo de sintaxis, definir cada una de estas constantes en una clase y posteriormente poderlas utilizar como valores fijos, como constantes, dentro de otras clases. Así que precisamente por ello es que se creó este tipo de dato. La enumeración nos permite crear más fácilmente este tipo de datos. Es una lista de valores que son constantes. Así que en esto consiste una enumeración. Bien, vamos a probar esta enumeración para ver cómo utilizarla. Sobre Source Packages vamos a dar clic derecho, New Java Class. La clase se llama test enumeraciones y lo depositamos en el paquete de test. Damos clic en finalizar, quitamos los comentarios, presionando control E podemos quitarlos y posteriormente creamos un método main, public static void main, tabulador, y agregamos nuestro método main. Ahora, para poder acceder a los elementos de la enumeración es como si fuera un atributo, pero recordemos que ese atributo en este caso es estático, público y final. Así que lo vamos a manejar como si fuera un atributo estático. De hecho, eso es. Así que utilizamos el nombre de días, que es el nombre de nuestra enumeración. Podríamos decir que es el nombre de nuestra clase, pero realmente, como hemos comentado, es una enumeración. Y podemos observar que al ser atributos estáticos, públicos y finales, entonces podemos acceder directamente a estos valores. Por ello, cada uno de estos elementos se utiliza mayúscula, ya que también son finales. Así que podemos utilizar, por ejemplo, el día de la semana, el día lunes. Y si mandamos a imprimir este día 1 de la semana, vamos a mandar a imprimir este elemento de la enumeración, el día lunes. Guardamos cambios y ejecutamos. Y podemos observar que nos imprime simplemente la cadena de lunes. Así que por default cada uno de los valores de la enumeración de entrada son cadenas, así que las podemos tratar como cadenas que son constantes, simplemente son valores que podemos tratar dentro de nuestros programas, como una lista de valores.
Por ejemplo, podemos crear un método para mandar a imprimir qué día de la semana es el que estamos proporcionando de la enumeración. Así que vamos a utilizar la enumeración para pasar un parámetro a nuestro método y posteriormente este método va a imprimir qué día de la semana es. Así que vamos a hacer lo siguiente, creamos un método privado, estático, no va a regresar nada, por ello es void, que se va a llamar indicar día de la semana. Y lo que va a recibir como argumento es la enumeración de días. Así que definimos una variable utilizando el tipo de días. Podemos observar que esta enumeración ya se importó del paquete enumeración, la enumeración de días. Así que aquí ya está importado. Y posteriormente vamos a utilizar un switch, la estructura de switch, para preguntar cuál es el día de la semana que hemos proporcionado. Así que recibimos la enumeración de días y posteriormente vamos a empezar a preguntar por cada uno de los casos. Por ejemplo, el caso del valor de lunes, debido a que ya hemos utilizado la enumeración en el switch, entonces ya simplemente podemos utilizar los valores internos de la enumeración. Ya no tenemos que poner días.lunes, sino directamente el valor de lunes, ya que ya estamos dentro del switch y el switch ya sabe que vamos a utilizar un tipo de enumeración. Así que si hemos pasado el día de lunes al switch o a este método indicar día de semana, entonces podemos mandar a imprimir primer día de la semana. Y así podemos ir agregando más casos. Recordemos que debemos de agregar un break para romper este caso. Posteriormente, si es martes, agregamos segundo día de la semana. Y así sucesivamente podemos ir agregando cada uno de los demás casos. De momento solamente voy a agregar estos dos casos, pero ustedes pueden terminar de programar cada uno de los casos siguientes. Y ahora vamos a utilizar este método, indicar día de la semana, y le tenemos que pasar un valor de la enumeración. En este caso le voy a pasar el día lunes, así que para ello ponemos días.lunes, tal cual como lo utilizamos anteriormente. Y este valor se va a pasar como argumento a nuestro método indicar día de la semana. Así aquí vamos a recibir el valor de lunes, que es un tipo enumeración. Por lo tanto, también en el switch podemos recibir este valor y ya podemos empezar a comprobar cada uno de los casos. Bien, vamos a comprobarlo, damos clic derecho, Run File, y podemos observar que hemos pasado el valor de lunes, que es el primer día de la semana. Y si pasamos, por ejemplo, el valor de martes, guardamos cambios y ejecutamos, entonces nos manda el mensaje segundo día de la semana. Y así pueden programar los demás valores. Incluso también pueden agregar una opción por default en caso de que no coincida ninguno de los valores que hemos proporcionado. Pero aquí no podemos pasar simplemente una cadena. Por ejemplo, si pasamos la cadena de lunes, podemos observar que nos manda un error, ya que nos está diciendo que no es compatible un tipo string con el tipo días, ya que tipo días es una enumeración. Así que no es lo mismo simplemente manejar cadenas a manejar un tipo de enumeración. Bien, vamos a dejar hasta aquí y en el siguiente video vamos a continuar viendo algunos temas más del manejo de enumeraciones en Java. Nos vemos en el siguiente video. Saludos.